¿Cuánto cuestan los gimnasios en Cuba? ¿Se puede hacer ejercicio de verdad? ¿De dónde sacan los equipos? ¿Se puede llevar una rutina saludable en Cuba? ¿Con qué alimentación? En el video de hoy, entrenar en Cuba. Sí, estoy haciendo ejercicios en medio de un apagón. Si tienes esas dudas, quédate en este video porque hoy te las voy a resolver todas. Vamos a ir al gimnasio. No creo que allí vaya a hablar en cámara porque la verdad me da pena. Pero sí se los voy a grabar todo, les voy a mostrar qué llevo en mi mochila, qué como. Absolutamente todo. Te recuerdo que yo no soy una profesional, simplemente les comparto mis procesos de aprendizaje, mis experiencias, para que ustedes las utilicen de la manera que les dé la gana. Si les sirve para entretenimiento, genial. Si les sirve para aprender, pues mucho mejor, porque ese es mi principal objetivo. El día de hoy me toca cuádriceps, voy con mi grupo de amigas, que voy todos los días, hace ya más de un año, y espero que no me dé mucha pena grabar en el gimnasio, porque la verdad hay mucha gente que conozco y sé que me va a dar pena, pero voy a dar lo mejor de mí para que este video quede bien y para que ustedes puedan observarlo todo. Ahora me voy a poner los zapatos, me tomo el café y nos vamos para el gimnasio. Pero antes déjame enseñarte qué es lo que yo siempre, pero siempre traigo en mi mochila. Tiene más años, desde la secundaria la tengo, pero es la que he utilizado siempre para el gimnasio. Miren, traigo mi pomito de agua, que es 1 litro, las guantillas y las toallitas para poner en los equipos, porque nunca te debes sentar directamente en los equipos. Tienen manchas de grasa que no se le quitan, pero es una guerrera, caballero, de verdad que sí, que lleva muchísimos años conmigo y no quiero que se me rompa porque no creo que vaya a encontrar uno mejor aquí. Ya terminé de arreglarme. Estoy aquí en el cuarto organizando las últimas cosas para irme. Ya me vienen a recoger. Me voy a tomar el café. Mi tacita de café. Deberían tomar café también mientras ven este video para que estén en el mismo mood que yo. Casi me tomo el micrófono. Qué bien me queda el café. Soy buenísima, de verdad que siempre me queda súper bien. Hoy no le hice crema de leche ni nada, pero cuando se la hago, ay, qué rico. Y así, es que está buenísimo, está buenísimo. A mí me gusta el café fuerte, yo clarito así, que el americano, odio el americano, no me gusta, ¿sabes? Eso es agua, para eso tomo agua. Por cierto, ven ese reguero que hay encima de mi cama, es que lavé toda la ropa y no me dio tiempo a organizarla porque estaba grabando otro video, pero no me gustó cómo quedó. En fin, ha sido una tarde dura. Algo que me llama muchísimo la atención es que en Cuba no es lo normal o lo común que te compras ropa y accesorios para ir al gimnasio, sino que yo, por ejemplo, cojo ropita más o menos vieja porque se me puede ensuciar y se me ha ensuciado, de hecho. Se me han echado a perder. Ay, estoy mirando por la ventana porque acaba de llegar mi amiga. Pero bueno, lo que les decía, que lo normal, lo general, es que no te compres ropa para ir al gimnasio, sino que cojas ropita vieja y la utilices para ir al gimnasio. Por ejemplo, licras y esas cosas que tal vez no tengas, si te las compras, pero blusas, pullovers, no, son pullovers viejos. Ahora, yo creo que se ha vuelto más popular sí comprarse cosas. Pero antes no. Como con la mochila, ¿saben? Yo no me voy a comprar una mochila para ir al gimnasio. No. Esa es una mochila de la escuela, normal. La cojo para eso. Igual con los zapatos, por ejemplo. Me voy. Es día de grabación. Te lo informo. Lo primerito que usted tiene que hacer antes de hacer ejercicio es calentar. Ni se le ocurra andar por ahí al berro, no, caliente. Yo antes era de las que no calentaba y vivía con dolores en las rodillas, dolores aquí, dolores allá. No, caliente su cuerpo completo, priorice la zona que va a trabajar, pero caliente siempre.
Después del calentamiento, el ejercicio que hacemos son las sentadillas. Sí. Aquí estoy ayudando a mi amiga Sandra porque es un ejercicio que es complicado al principio. A mí me daba muchísimo miedo. Me tardé demasiado aprendiendo a hacerlo, pero una vez que lo coges, ya está. Ahí no te vas a caer, ahí no te va a pasar nada y es buenísimo. Por allá te dejé la rutina que estoy haciendo últimamente en Sisi. Está enfocada principalmente en calentar las rodillas y los cuádriceps, porque detrás viene la prensa y ahí sí hay que darla toda. Ahora sí llegamos donde teníamos que llegar. La prensa nosotros la hacemos de segunda y después de una rutina en las sentadillas Sisi sencilla, porque nos demanda mucha fuerza y mucha energía, y si la dejamos para el final no podemos hacerla del todo bien, no podemos dar todo nuestro potencial. En la prensa lo mejor que estamos haciendo es esa última tanda de fallo. Por favor, inténtenla y me cuentan. Momento chisme, obvio. Miren mi cara de acabé de fallar en la prensa. El ejercicio que hacemos después de la prensa es abductores, porque necesitamos bajarle al ritmo para poder hacer en extensión de cuádriceps. Además, este ejercicio es buenísimo. A este equipo yo le he dicho siempre el banco, pero internacionalmente se le conoce como máquina de extensión de cuádriceps. Cosas finas. Y pues la mejor tanda también es la del fallo. Esa última tanda, caballero, te reinicia la vida. Yo ya no puedo vivir sin la emoción de hacer esos fallos el día de cuádriceps. De verdad que eso es una cosa maravillosa. Pruébenlo. Les aclaro que yo ahora mismo no quiero ni subir ni bajar de peso. Más bien hago ejercicios para mantenerme como estoy y mejorar un poco, claro. Siempre cabe. Pero si eres principiante te recomiendo cambiar la sentadilla Sisi por una sentadilla libre que es más sencilla y bajarle el peso al resto de los ejercicios. El fallo debes considerarlo en caso de que quieras bajar de peso. Si quieres subir no te lo recomiendo. Se sobrevivió. Ay, quiero que vean esto. Miren cómo llego siempre del gimnasio. Miren el pullover. No sé si se alcanza a ver, pero está lleno de churre porque siempre me ensucio mucho cargando las pesas. Y pues nada, ahora me voy a tomar la creatina, comerme un guineo, platanito y ya está. Bañarme y otro día más superado. He tenido que viajar en el tiempo para poder contarte el chisme completo. ¿Cómo te lo explico? Tuve problemas de audio y grabé un montón de cosas, pero no se escucha. Así que estamos en otro día, pero te completo lo que te prometí. Aunque no se note, yo empecé a hacer ejercicio hace muchos años. Tantos años que cuando empecé el gimnasio costaba 50 pesos el mes. Hoy pago 1,000 pesos. Hace un mes pagaba 800. El mes que viene, no sé. Pero es normal porque el país afronta un proceso inflacionario en el que los dueños de los gimnasios no se escapan y por tanto tienen que subir los precios para poder comer. Lo entiendo. Además, si escogiste un buen gimnasio, el dueño va a querer mejorar sus equipos y para eso tiene que invertir. ¿Pero de dónde lo saca? Pues la mayoría de los equipos, por lo menos que yo he visto en los gimnasios del gym, son hechos aquí mismo. No sé quién los hace, no sé cómo los hacen, no sé dónde aprendió, pero los hacen ellos mismos. Esto puede ser un poco riesgoso porque no todo el mundo lo sabe hacer bien. Yo he visto equipos bastante extraños, cuestionables para tu salud y para la existencia humana en sí. Pero ahí es donde entras tú y tienes que elegir un gimnasio que tenga buenas condiciones. Yo pago 1,000 pesos, pero hago sola, sin asesoría de un entrenador personal. El precio en mi gimnasio, y según conozco en otros también, es de 2.500 pesos con entrenador personal. En mi gimnasio empezó a ser así hace poco tiempo, pero conozco que estos precios existen desde el 2020, 2021 en otros gimnasios. Yo no voy a decir nada. Para mí, la dificultad de este proceso de aprendizaje ha estado en un 6.
Y sí, claro que se puede llevar una rutina saludable en Cuba, claro que se puede hacer ejercicio, claro que se puede llevar una buena alimentación. En cualquiera de los casos va a ser difícil, ya sea si quieres subir o bajar de peso. Si quieres subir, vas a tener que comprar muchísimo huevo, avena, arroz, que son los carbohidratos y... Pero bueno, ¿y ese grito, ese señor, Dios mío? Que son las proteínas y carbohidratos más baratos a los que tenemos acceso. Y si quieres bajar de peso, vas a tener que invertir tu dinerito en comprar bastante fruta, porque... Papi, ¿qué tiene ese hombre en la garganta? Y si quieres bajar de peso, vas a tener que invertir tu dinero en comprar frutas y verduras. Para mí, debo decir que no ha sido tan difícil acostumbrarme a esta rutina porque es algo que siempre había querido. Desde muy pequeña mi mamá hacía ejercicio y yo quería hacer ejercicio. Entonces tuve ese referente y empecé desde pequeña, y a pesar de que he tenido idas y venidas, llevo prácticamente 6 o 7 años vinculada al gimnasio o a los ejercicios de manera bastante constante. Pero entiendo que para otras personas que llevan un estilo de vida más sedentario puede ser mucho más difícil, sobre todo si tienes problemas con tu cuerpo, con cómo te ves. Eso te puede frenar a ir a un gimnasio donde convives con otras personas. Y si quieres saber un poco más de este tema en específico, déjame saberlo en los comentarios y te voy a dar mis consejos para esquivar estos miedos que a veces aparecen en el camino. Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado. Por favor, suscríbete, comparte este video, envíaselo a tu amiga que no sabe qué hacer el día de cuádriceps, que está cansada de la misma rutina, que lleva meses con ella y no avanza. Sígueme en Instagram y Facebook, que por allá te subo contenido casi diario. Me fui.